Bien, buenos días y feliz sábado nuevamente. Dice la Biblia, ya en el Nuevo Testamento, se lo decía el apóstol Pablo a su querido discípulo Timoteo, que toda la palabra es inspirada y que es útil, por lo cual nosotros podemos buscar en cualquier lugar de la Biblia y vamos a recibir enseñanza útil para nuestra vida. Y hoy lo que os voy a proponer es que nos vayamos mucho en el tiempo hacia atrás, pero para aprender de la vida de un personaje muy conocido, que es Jacob, pero sobre todo a través de él conocer más de nuestro Dios. Pero antes de nada, siempre el desafío es conectar la Biblia con la realidad que nosotros estamos viviendo. Como creyentes, no sé si podemos apagar estas luces un momento para ver la presentación. Como creyentes, de alguna manera, la Biblia es la referencia que nos tiene que explicar todo lo que ocurre en nuestro mundo, en nuestra vida. Y parecen ser que ocurren cosas muy distintas, y la pregunta es, ¿serán estos aquellos tiempos solemnes de los cuales siempre hemos escuchado? ¿Qué es lo que pasa desde la perspectiva del mal? ¿Qué es lo que pasa desde la perspectiva del bien? ¿Qué es lo que debo entender yo en este contexto? Pues algo que va a ser dentro de nada la realidad de todos, que en otros lugares sí lo es. Identificación digital para todo el mundo, a todas horas, en todo contexto, ¿vale? Pero no es solamente identificación, sino es condicionamiento en base a una identidad digital. Ahora bien, hay una cosa más que va más allá de eso. Si esto está un poquito todavía fuera del ser humano, ya estamos llegando dentro del ser humano y de lo más importante del ser humano, que es el cerebro del ser humano. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues ya se ha demostrado, ya se ha hecho público que el cerebro humano puede ser conectado, se le puede insertar chips para que de alguna manera pues se pueda comunicar directamente con el cerebro humano. Pero ahora el objetivo va más allá de eso. Se quiere incluso, como hacemos con un móvil o con un ordenador, bajar todo lo que hay en un cerebro y descargarlo y de paso dárselo a otro. No sé. Pero, ¿no parece un mundo un poco loco? Bueno, y no sé la última noticia si por aquí es significativa, pero en otro lado del mundo es muy significativa. Ha ocurrido esto. Este señor que todo el mundo, incluidos los de aquí, yo me escuchaba discursos en el Parlamento de aquí, donde todos los males se debían a este señor. Bueno, en cierto momento las noticias ya lo habían dado por muerto, pero resulta que está vivito y coleante, pero le han tomado una entrevista. En Estados Unidos, este señor, Tucker Carlson, es el periodista más visto de este momento en Estados Unidos, el más influyente. En unas horas consiguió 66 millones de visualizaciones. Fijaos el interés. Pero yo no traigo esto solamente porque sí, lo traigo para que entendamos una cosa. Cuando ocurre esto, ¿pensáis que este señor, así como que se encontró en un mercadillo con Putin y le dijo, oye, señor Putin, ¿qué le parece si le hago una entrevista y tal? Y luego, no, esto está completamente acordado. Esto está completamente de acuerdo y no es nada que por debajo de la mesa. No, señor, eso no puede ser, ¿vale?
Esto está completamente acordado. Pero cuando al mundo se le muestra una foto, esa foto quiere decir algo. Y posiblemente entremos en otra etapa de este mundo loco en el que estamos. Así que algo tiene que pasar si se le ha dado palabra a este señor en todo el mundo, que hasta ahora estaba completamente prohibido. Ahora, sin embargo, se le hace una entrevista y la sueltan en todo el mundo. Y de aquí todo tipo de comentarios. Pero posiblemente ocurra algo en esa guerra que tenemos por ahí con Ucrania. Pero yo no solamente por eso lo traigo por otra cosa. Lo traigo porque se le hizo una pregunta, y aquí esto es solamente para los que tienen don de lenguas. Los que tenemos don de lengua podemos entender perfectamente lo que pone. Lo he puesto así porque es de ese periódico, pero tengo más testigos aquí para que la traducción sea verdadera. Entonces, le preguntó el periodista, dice, ¿veis lo sobrenatural de los hechos referente a lo que está ocurriendo ahora en el mundo? ¿Ve usted a Dios trabajando? ¿Pensáis alguna vez piensa alguna vez que todo esto son fuerzas que no son humanas? Yo por eso lo traigo, porque se le ha hecho esta pregunta. Esto no es casualidad, nada es casualidad. Decíamos en la otra predicación que este siglo o va a ser espiritual o no va a ser. Y de alguna manera las cuestiones espirituales están saliendo a la superficie. Respuesta. Dice, sinceramente, no creo eso. En mi opinión, el desarrollo de la comunidad mundial está conforme a las leyes heredadas y aquellas leyes son como son. Y siempre fue así en la historia de la humanidad. Entonces, ¿es que hay un Dios que actúa? Bueno, este señor es relevante porque de alguna manera es la evidencia en lo que la Biblia habla de rey del sur, de aquellos que no creen en Dios. Pero de este otro lado están los que dicen creer en Dios y se mueven igual de mal. No penséis que hay alguna diferencia entre el este y oeste en la dirección en la que vamos. Lo que aquí se propone, el señor Putin ya lo ha hecho. Ya ha hecho su moneda digital, ya está implementando la identificación facial, va más rápido que estos. Donde hay más dictadura va más rápido, China ya está por delante de todos. Pero ese es el camino. Ahora, el desafío es cómo vivir como creyentes dentro de este mundo. El Señor nos ha informado de lo que va a pasar. Texto de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estamos viendo cómo la espiritualidad está saliendo a la superficie. Bueno, ¿hay algo que un ser humano puede hacer para cambiar, orientar, determinar el camino de su vida? Vamos a ver si sí o si no. Por ahora voy a leer esta declaración, que es del libro La Educación, página 98. La Biblia y solo la Biblia da una idea exacta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo. Sucesos que ya proyectan sus sombras, que al aproximarse hacen temblar la tierra con su ruido y hacen desfallecer de temor a los hombres. Yo lo que os propongo hoy justamente es que no estemos en esa categoría, sino por creer en Dios, por conocer en Dios, no desfallecer nunca. Mantener la esperanza, mantener la fe, mantener la tranquilidad, mantener el valor de vivir en nuestros tiempos. Y ahora nos volvemos a la antigua historia. Decíamos que la pregunta es,
¿Puede alguien influir en su destino, en su vida? Si sí, ¿cómo se hace esto? Pues vamos a ir a un encuentro de la élite de aquel tiempo. El más importante junto al más importante. El más importante del mundo y el más importante de Dios. ¿Quiénes serán esos dos personajes? ¿Y cuál es la realidad de uno y de otro? Muy, muy, muy distinta. Si yo digo Faraón, ¿de quién era representante? ¿De qué élite? ¿De qué mundo? ¿Del bien o del mal? ¿Qué pensáis? Y si digo Jacob, el uno era el faraón, el uno era el rey, uno tenía todo lo que os podáis imaginar para la vida, todas las comodidades, todo el dinero de aquel entonces, todo el poder, palacios, vivía en los palacios, y para colmo se hacían unos edificios que nos asombran hoy día a nosotros mismos para su muerte, y en la vida unas estatuas inmensas para ser glorificado por todos. ¿Y qué tal del hijo de la promesa? Jacob. ¿Cómo vivía Jacob? ¿Qué era Jacob? Era pastor de ovejas. No tenía país suyo propio. No se le conoce dirección alguna concreta a Jacob. No tenía una casa construida. Era el hijo de la promesa de Dios. Era el profeta de Dios de aquel tiempo, era el representante de Dios de aquel tiempo, era el continuador del pacto de Dios, era el que había visto a Cristo en visión, era él aquel a quien Dios lo había acompañado, sin embargo, en una vida sumamente común. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Será que esto nos pueda ilustrar un poquito para nuestros días también? ¿Cómo es que Dios, que es Dios, Señor del universo, a los suyos, les da una vida muy diferente de a los demás? Que no le adoran a Él ni le obedecen a Él. Es evidente que en Egipto no se adoraba a Dios y el faraón se hacía él mismo hijo de Dios sin serlo. ¿De qué Dios? Jacob sí era el hijo de la promesa, sí era el hijo de Dios, sí era el profeta de Dios. Y aún así, cuando se encuentran, ocurre algo interesante. Os pido por favor que me acompañéis en la Biblia. Nos vamos a Génesis capítulo 47. Ahora quizás sería bueno tener un poco de luz. Génesis 47. Bueno. Génesis 47. Es el capítulo que narra el encuentro que tiene lugar entre Faraón y Jacob. Entonces, también se llevó a algunos de sus hermanos, 5 de ellos concretamente, y los presentó ante el faraón. Entonces Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Ellos respondieron al faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Es decir, también Isaac, también Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham que saliera de la familia real de Mesopotamia, ¿a qué vida nos lleva? Pero mis hermanos, nadie se equivoque en este punto. El camino que lleva a la salvación es el camino de Dios. ¿Qué camino escogerías? ¿El que lleva a la salvación o el que lleva al disfrute, si queréis, de momento? ¿La gloria del mundo o la gloria de Dios? ¿La riqueza sin Dios o la suficiencia con Dios?
porque sí que tenían suficiente, aunque en cierto momento no tuvieron ni siquiera para comer y por eso se fueron a Egipto. Pues se encontró el Hijo de Dios con el hijo del mal. Lo voy a decir de esta manera, ¿vale? Entonces el faraón dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a ti, delante de ti está la tierra de Egipto. Es mejor, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales de mi ganado. José introdujo también a Jacob, su padre, y lo presentó delante del faraón. Y ahora viene lo interesante, mis hermanos. Jacob bendijo al faraón. Esta es una imagen sumamente importante. El hijo del dios Ra, el faraón, es bendecido por el Hijo de Dios. Lo habitual en aquel tiempo, mis hermanos, y lo vemos en otros libros, es considerar al faraón como Dios y a otros emperadores. Pero cuando alguien bendice con su Dios, ¿cómo pensáis que bendijo Jacob? Oh, glorioso faraón, el dios Ra y demás dioses te bendiga y haga florecer tu vida. ¿Pensáis que hizo esto? ¿Qué es lo que dijo? Mi Dios, o Jehová, el Dios de mis padres, te bendiga. Esta es una forma de hacer evangelismo, mis hermanos, hoy sumamente fácil. Con sencillamente decir Dios te bendiga, pones a una persona frente a la pregunta de quién es ese Dios, de qué Dios estás hablando y qué es lo que tú tienes para ofrecérmelo. Es tan sencillo. Jacob en ningún momento se avergonzó de su Dios, de su origen, de por qué estáis así si vuestro Dios es un Dios tan extraordinario. Esa es una muestra de fe. Y leíamos también en Salmos, mis hermanos, la referencia que hay que tomar no es lo que ocurre inmediatamente, tampoco lo que ocurre económicamente inmediatamente, sino las grandes cosas que Dios ha hecho. Esa es la referencia. Hoy día tenemos la referencia de Cristo que dio su vida por nosotros. Entonces, cuando decimos Dios te bendiga, estamos diciendo que ese Dios que dio su vida por ti, bendiga tu vida. Jacob, aunque estaba delante del hombre más fuerte del planeta, él era más fuerte que él, siendo de una postura humilde y de 130 años. Él tenía el verdadero poder. Mi Dios te bendiga. Él bendijo a Faraón, no Faraón le bendijo a él. En todo caso, Faraón le dijo, podéis habitar en una zona que haya pastos para vuestros animales. Pero fijaos la realidad de aquel entonces también. ¿Qué espíritus había detrás de todo eso? Y tengan un poquito en mente las imágenes que les he presentado. En el capítulo anterior, versículo 33 del capítulo 46 dice: cuando el faraón os llame y os pregunte, José estaba hablando con su familia, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería hemos sido nosotros tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. Así podréis habitar en la tierra de Gosén, porque para los egipcios abominación es todo pastor de ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué sería abominable eso? ¿Y por qué ante Dios no lo es? ¿Por qué el hijo de la promesa de Dios fue pastor de ovejas? ¿Por qué Moisés fue pastor de ovejas? ¿Por qué vivieron en la naturaleza? ¿Por qué vivieron en contacto viendo el cielo limpio y las estrellas, la gloria de la creación de Dios? ¿Por qué no les dio Dios lo otro? Pues seguramente porque no es el camino
a la salvación. Si te estás preguntando sobre tu propia vida, sobre tus desafíos, a veces sobre lo imposible que parece conseguir algo en esta vida, nunca te olvides, sin embargo, que Dios ha prometido que el pan y el agua nunca te faltará. ¿Te ha faltado el pan y el agua? Gracias, Señor. Todas las cosas que son necesarias para la salvación, Dios nos la ha dado. Pero la gloria de este mundo no es para los hijos de Dios. Ni lo fue para el Señor Jesús. De la misma manera como Jacob en su tiempo era de lo más bajo incluido, dice, era abominación para los demás. Los espíritus que estaban detrás de esta realidad y el Espíritu Santo que estaba detrás de la realidad de Jacob no se entienden de tal manera. Y esto, mis hermanos, nos permite quizás evaluar correctamente nuestro mundo. ¿Quiénes son los ricos, poderosos de este mundo? ¿Los que sirven al Dios verdadero o los que no sirven al Dios verdadero? ¿Quién tiene la gloria de este mundo? ¿Los que sirven a Dios verdadero o los que no sirven al Dios verdadero? ¿Quiénes tienen la fama de este mundo? ¿Los que sirven al Dios verdadero o los que sirven al falso Dios? ¿Dónde quieres estar? Porque aquí hay un problema, mis hermanos. Con la adoración que escoja, va en conjunto la realidad del mundo que te toca. Si escoges al Dios de este mundo, puede que te vaya, en cierto sentido, bien en este mundo. Pero si escoges al Dios verdadero, Dios te acompañará en este mundo y tendremos la vida eterna. ¿Qué escogeremos? Cuando se encontró el Hijo del Dios de este mundo con el Hijo del verdadero Dios, el Hijo del verdadero Dios bendijo al Hijo del falso Dios. ¿Quién era mayor? ¿El faraón o Jacob? El que tenía al verdadero Dios. Mis hermanos, aún así, Jacob responde cuando se le pregunta ¿cuántos años tienes? Jacob respondió, los años de mi peregrinación son 130. Buenos y extraordinarios han sido los años de mi vida. ¿Ha dicho eso? Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han llegado a los años de la vida de mis padres en los días de mi peregrinación. ¿Cómo definía Jacob su vida? ¿Qué era su vida? Peregrinación. ¿Cómo se definió la vida cristiana a lo largo del tiempo? Peregrinación. ¿Qué es lo que estaba diciendo Abraham? Él estaba buscando la patria celestial. Por eso vivió toda su vida. Aunque era rico, vivió en tiendas. Toda su vida. Mis hermanos y jóvenes, ¿cuál es el deseo de tu corazón referente al devenir de tu vida? Según a quien adoremos, eso tendremos. Según a quien adoremos, escogemos a adorar. Nuestra vida tendrá un color u otro. Pero el fin de cada vida va a ser sumamente diferente. Pero a tiempo presente podemos influir sobre nuestra vida. Y este es el siguiente punto que propongo hoy. ¿Puede el ser humano hacer algo para que su vida sea diferente? Sí. Vamos al capítulo 49. En el capítulo 49 está la profecía de Jacob sobre sus hijos o la bendición de Jacob sobre sus hijos. Y vamos a escoger unos cuantos ejemplos para ver si tiene algo que ver la vida que tú tienes, que yo tengo, con lo que yo hago referente desde la perspectiva de Dios. Capítulo 49. Acercaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, el primero en dignidad, el primero
en poder impetuoso como las aguas. ¿Sabéis cuál era el orden de la primogenitura? Recibía la mitad de todo. Todos los demás recibían la mitad y él solo recibía la mitad. Sin embargo, el texto sigue diciendo, ya no serás el primero. ¿Por qué? Porque así se le ocurrió. No. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste al subir a mi lecho. Ya sabéis que Rubén hizo algo malo. Entonces, el destino de él fue definido por ese hecho. Jóvenes, guardémonos de hacer cosas malas que se pueden proyectar sobre toda nuestra vida. No lo hagáis. Decid no cuando hay que decir no. Aquello de que todo se puede curar no es verdad. Aquello de que todo se puede arreglar no es verdad. Un solo hecho puede determinar tu vida. Hay jóvenes que han pasado toda su vida en la cárcel. Por un solo día, por una sola borrachera, por una sola droga. Una sola vez. Y su vida fue condicionada para siempre. Espiritualmente hablando, lo mismo ocurre. Aquí, Jacob estaba bendiciendo a sus hijos para el futuro. Eso es revelación de Dios y se mostró que en base a lo que uno haga, así actúa Dios también. Vamos a ver si esta ley es verdadera en el caso de todos. Simeón y Leví son hermanos, armas de maldad son sus armas, en su consejo no entre mi alma. ¿Qué es lo que está diciendo Jacob? Lo que hicisteis vosotros dos, ¿os acordáis lo que hicieron Simeón y Leví? En cierto momento de ira se cargaron a un pueblo entero. Parece ser que no se les ha olvidado de todo eso, ¿eh? Lo digo solo en un paréntesis. Voy a seguir. Dice Jacob, no entre mi espíritu, no entre mi alma en su consejo. No estoy de acuerdo con esto. Esto que habéis hecho está muy mal. En su furor mataron hombres. Maldito sea su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, los esparciré en Israel. ¿Se está averiguando como realidad esa ley? Aquello que haces, aquello que decides, va a condicionar incluso la bendición de Dios sobre tu vida. Lo hemos visto ya en dos casos. Tercero, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. ¿Era normal eso? No, claro que no, porque no era el primogénito, ni siquiera el segundo, ni siquiera el tercero. Sin embargo, ¿qué es lo que había en él? Fijaos el privilegio que recibe este hijo, de 12. ¿Tiene que ver con la edad? No tiene que ver con la edad. ¿Tiene que ver con la fuerza de los músculos? No tiene que ver con eso. ¿Con qué tiene que ver para que Dios pueda bendecir tu vida? Pues tiene que ver con las decisiones que tomas y tiene que ver con tu actitud hacia Dios. Fijaos cómo en su posición, recibe un destino completamente distinto a los anteriores. En este caso, Simeón y Leví efectivamente se cumplió porque ellos fueron esparcidos en Israel, literalmente. En el caso de Judá, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo. Es decir, hasta Cristo, hasta que venga Cristo, el cetro de dominio y de dirección estará en Judá. ¿Por qué? Porque eligió otro camino. Eligió obedecer a Dios, eligió vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a la ley de Dios. Mis hermanos, nosotros condicionamos nuestro destino. Las decisiones de la juventud nos acompañan toda la vida. Todos los que estáis aquí jóvenes hoy, escoged el camino de Dios.
y la bendición de Dios os acompañará. Los demás, hoy es un día estupendo, porque a pesar de eso, siempre puede darse un cambio para bien. No hay ni una persona que haya escogido el camino de Dios en cierto momento de su vida y que no le haya acompañado la bendición del Señor. No hay ni una sola persona en este mundo que haya decidido dejar al Dios de este mundo y escoger al Dios verdadero que no haya cambiado su vida para bien, que no haya alcanzado mayor satisfacción, que no haya alcanzado sentido en lo que hace y por lo que vive. Así que siempre que se escoja a Dios, hay bendición, mis hermanos. En el caso de este hijo, Dios puso en él la dirección, lo bendijo de tal manera que la mitad de Israel, la mitad de un país, era solamente su familia. Y los otros 11 eran lo que él. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? El primogénito dice, él se envileció en el momento que hizo el mal. ¿Eso tiene algún valor delante de Dios? Sí. Influye nuestra vida. Cualquiera de los hijos y cualquiera de estas bendiciones proféticas, si nosotros las leeremos, vemos que se han cumplido literalmente. Seguimos. Hasta que llegue Silo, a él se congregarán los pueblos. ¿De dónde vino el Señor Jesús? También de él, también a través de él, mis hermanos. ¿Cuántos años de distancia? Casi 1800 años, aproximadamente 1600 quizás. 1600 años de distancia o más. No, me estoy equivocando. Casi 1800 años. Y se cumplió exactamente la palabra de Dios. Estoy mostrando todo esto para que entendamos que la palabra de Dios se cumple a nivel particular, pero también vamos a ver al final que la palabra de Dios se cumple a nivel macro. A nivel micro, en tu mundo, en tu realidad, en tu familia, en tu específico, Dios puede encontrar un camino por este mundo. Dios puede darte una solución cuando hay hambre en el país. Puedes ir a comer en otro, que es lo que nos está pasando. En el caso de Jacob, resulta que la mejor zona de Egipto era justamente el territorio de Gosén. Y se lo dieron a ellos. Y ahí pues estuvieron bien por mucho tiempo. Cuando habla del Señor Jesús, dice, a él se congregarán los pueblos. Y así fue en Israel, en ese lugarcito, a través de Judá por los siglos, vino el Señor Jesús. Y a él se congregaron todos los pueblos. Conclusión, mis hermanos. Dios puede bendecir tu vida siempre cuando lo escojas y lo sigas, en medio de la que caiga. Hay una dirección que Dios puede dar. Entonces, mis hermanos, ¿quién bendice a quién? ¿Faraón a Jacob o Jacob a Faraón? El que tiene al Dios verdadero, ese bendice. ¿Quién es más grande? Depende cómo se mire. Pero dijo el Señor Jesús que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es Dios de vivos. ¿Dónde están los faraones? Pues los estamos viendo nosotros en los documentales. Ahí están ellos y ahí están las pirámides que han hecho. Ahí están. No sirvieron para nada. Sin embargo, Jacob se sentará en la mesa con Cristo. Amén. Él es un Dios de vivos, por lo cual a Él nos encomendamos. ¿Eso trae o no trae desafíos?
trae muchos desafíos. Pongo una ilustración para que veáis lo que significa mundo loco e inmediatamente conectaremos con nuestro tiempo. Allá por el año 1778 se terminó en España la gran obra de la Inquisición, porque no tuvo más remedio. Pero quiero decir, ya que estamos en Valladolid, ¿quiénes fueron las últimas dos personas? Porque parece ser que compiten por el puesto dos personas, ¿quiénes fueron los últimos condenados por la Inquisición? Porque en cierto momento, en el tiempo de Fernando VII, estuvo prohibida o parada un tiempecillo la Inquisición. En ese tiempo, un maestro de Valencia, el maestro Ripoll, ese hombre era un pan de hombre, así es descrito. Ese hombre había estado fuera de España, había aprendido, había estudiado, pero también había entrado en contacto con la gente que estudiaba la Biblia y la verdadera fe. Entonces trajo esa fe. Él hizo una escuela y enseñaba a los hijos de los pobres, de la gente común. Hacía el bien, visitaba a la gente. Todo el mundo lo quería. Y también decía que eso que se está haciendo en la iglesia no es la verdad. Por ello, aunque estaba suspendida de sus funciones la Inquisición en toda España, el Tribunal de Fe de Valencia lo condenó y lo quemó. Un maestro que todo el mundo lo quería. Hoy día, si visitan Valencia, hay una plaza que está dedicada al maestro Ripoll. Todavía no se le ha hecho justicia, se ha hecho justicia solamente a su nombre. Pero yo creo que el Señor Jesús le dará a ese hombre su lugar en su reino. La otra persona, ¿sabéis quién fue? La última que realmente fue condenada por la Inquisición. Fue una monja ciega que en Sevilla, en 1778, hablando de mundo loco, fue condenada por varios cargos, bastantes. Era una persona que provenía de una familia de bien. Su hermano era sacerdote. A los 12 años se quedó ciega. Tuvo una vida tremenda, entre las cuales, entre las acusaciones que se le hicieron, fue que se había acostado con todos sus confesores, que eran sacerdotes. Pero ¿sabéis lo que es lo curioso? Ninguno de ellos fue quemado en la hoguera. La pobre monja ciega, sí. Ahora, como ya se estaba terminando y se veía muy mal eso, unas horas antes dice que ella se confesó y entonces se le hizo el privilegio de morir al garrote vil y luego ser quemada y no ser quemada bien. Un mundo loco, ¿cómo es posible que se condene? ¿Cómo puede caber en la cabeza de alguien hacer eso? Hay una sola explicación. ¿Qué espíritus dirigen a este mundo? Y ahora vamos a conectar con nuestra realidad presente. Si me volvéis a poner la presentación, muy bien, nos vamos atrás. Se le hizo la pregunta a este presidente: ¿será posible que lo que estamos viendo tenga que ver con otras fuerzas? ¿Será posible que está Dios actuando en este mundo? Y él dijo, no, no hay Dios, esto tiene que ver con el mundo. Esa es la posición de los sin Dios. Sin embargo, los que son con Dios, ¿vale?, tienen que mostrar a este mundo algo que el mundo desconoce. Vamos a conectar con nuestro tiempo. El mal va a actuar con todo su poder y Dios va a actuar con todo su poder. ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres adorar al verdadero Dios? ¿O quieres adorar al Dios de este mundo? Si las cosas que Dios dijo se cumplieron a nivel particular con cada persona, hemos puesto la ilustración de los hijos de Jacob, ¿cuánto más se van a cumplir las palabras de Dios a niveles macro? Aquellos que están de parte del Señor saldrán
de lo que es Babilonia, que significa el reino del mal construido en este tiempo. ¿Qué es lo que van a hacer? Fijaos, darle a ella, dice, disculpad, me he saltado un versículo. Versículos, el 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella tal como ella os ha dado y pagadle el doble según sus obras. El engaño que han transmitido a todo el mundo ha de ser, mis hermanos, anulado por la doble obra, por el poder del Espíritu, del pueblo de Dios que alumbrará todo el mundo. Y al final vamos a ver una ilustración de lo que está pasando ahora mismo. Pagarle el doble según sus obras. En el cáliz que en ella preparó bebida, prepararle el doble a ella. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y de llanto, porque dice en su corazón, estoy sentada con una reina, no soy viuda, no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Amén. Este es el verdadero sentido de la vida. Todo lo que nos muestran en las noticias es engaño maligno. El miedo que tratan de transmitirnos, no lo recibamos. La preocupación que tratan de transmitirnos para que cada vez siempre con otro tema estemos completamente ocupados. Desechémoslo, apartémoslo. Pongamos nuestra mirada, fijar nuestros ojos en Cristo, como hemos cantado. ¿Será que estos son los tiempos realmente finales de los que tanto hemos escuchado? Yo creo que sí. Porque están pasando en el mal cosas aberrantes. A los seres humanos se les quiere incluir un chip. A los seres humanos se les trata como mercancía. Hasta ahora solamente leías el código de los productos. A partir de ahora se van a leer los códigos de los seres humanos. Los seres humanos dignos, creados según la imagen y semejanza de Dios, son limitados en todas sus actuaciones. Hablar lo que uno piensa se ha convertido en delito. Sabéis que en la Unión Europea se acaba de aprobar que el delito de odio, entre comillas, que significa opinión propia, ¿vale?, sea penal. Por lo cual, ¿y qué es delito de odio? Pues todo lo que no sea de acuerdo a unas leyes arbitrarias. Y siempre fue así. 1778, una pobre monja ciega fue condenada y ninguno de los otros que eran más culpables que ella fue condenado. Fueron condenados. Un buen maestro de Valencia que hacía el bien a todo el mundo fue condenado en un mundo injusto y aberrante. Por eso el Señor vendrá para cambiar este mundo. Mis hermanos, vamos a ver si hay alguna evidencia de lo que hemos escuchado en Apocalipsis 11. En este mismo momento, decía Ellen White, los ángeles están sosteniendo los vientos de la contienda para que no soplen hasta que el mundo reciba la advertencia de su próxima condenación. Esto está pasando y tiene que pasar ahora mismo, ¿vale? Pero se está preparando una tormenta, ya está lista para estallar sobre la tierra, y cuando Dios ordena a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podría describirla. No nos olvidemos de la vida eterna. Cuando estás tomando una decisión sobre tu puesto de trabajo, pensando en que no tendré que comer, por ejemplo, no te olvides que el Señor ha prometido que nunca te faltará pan y agua. Y es posible que te sorprenda. ¿O acaso no lo han experimentado ustedes? Yo sí lo he experimentado. Yo sé que el Señor cumple sus palabras. No nos olvidemos de él. Dijo el Señor Jesús también: pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo
y se destruye o se pierde a sí mismo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pues, mis hermanos, una cosita que yo solamente la planteo. ¿Puede ser que esto sea un inicio de Apocalipsis 18? ¿Cómo es posible que personas que no son de esta iglesia abrazan la verdad adventista del anuncio de las profecías de Dios, del anuncio de la venida de Cristo, del llamado a vivir de acuerdo a la ley de Dios, del llamado a honrar a Dios como creador en el día sábado? Este señor se llama Miguel Ángel Ortiz. Este señor es un pastor pentecostal. Este señor recibió la enseñanza de Dios y la enseñanza bíblica y predica hoy día con más fuerza que nosotros. Este señor, en la pandemia, se le dio por investigar el tema del sábado para demostrar que no era verdad. Y entonces se puso a investigar la historia y él descubrió que en el siglo I todos los cristianos guardaban el sábado y en el siglo II también, no había debate sobre ello. En el siglo III apenas. Y él dice, si el apóstol Pablo no enseñó esto, ¿cómo es que todos los cristianos desde el principio guardaban el sábado de Dios? Él argumenta mucho más fuerte que nosotros de por qué el mundo evangélico está completamente errado. Él habla de la ley de Dios como la ley eterna de Dios. Y es muy curioso que él dice, cuando alguien le pregunta qué es lo que tengo que hacer y están distantes, dice, oye, busca una iglesia adventista y ve allí, porque vas a conocer la verdad. Pero también ha dicho en una entrevista, ¿sabéis lo que pasa? Esa gente va a la iglesia adventista y vuelven de ahí diciendo, es que ahí no hablan lo que tú dices. Nos envías para nada. ¿Cómo vamos a alumbrar todo el mundo? Diciendo, salir de Babilonia. Este es el mensaje. Lo que se nos propone por todas las vías no representa absolutamente nada más que las mentiras del diablo. La palabra de Dios fue pervertida. La interpretación de la palabra de Dios fue errónea. Pero mis hermanos, Dios está levantando personas que están predicando la verdad. Hace poco, cito y os puedo dar esta declaración. El médico español, el doctor Luis Miguel de Benito, que fue el único que de manera pública en 2020, agosto 2020, se levantó en contra de la narrativa de la pandemia. Hace poco escribió en un canal que él tiene, yo sigo, dice, si alguien no ha entendido que esta pandemia es parte de la lucha entre el bien y el mal, es que no ha entendido nada. ¿Nosotros hemos entendido algo de eso? Hemos entendido que lo que estamos viviendo a partir de 2020 es la lucha entre el bien y el mal a la superficie. Hemos entendido que lo que está ocurriendo son las decisiones del mal que se están proyectando sobre el mundo. El que quiera salvar su vida la perderá. Y el que la pierda para mí, la ganará, dice el Señor. Hay un movimiento que en medio de la guerra o de la crisis o de lo que sea, el Señor ni siquiera lo molesta, no se molesta en presentarlo. Dice que toda la tierra va a ser alumbrada con su gloria. ¿Quieres ser parte de ello? ¿O quieres vivir en Egipto? ¿Quieres ser el hijo de Dios? ¿O quieres ser el hijo del Dios de este mundo? ¿Quieres la gloria de este mundo
¿O quieres la vida normal, sencilla, que Dios te otorga, pero que te da el privilegio de conocer al Rey que va a venir? Jacob, una noche, que huía para salvar su vida, se acostó sobre la tierra, puso debajo de su cabeza como almohada una cómoda piedra. El Señor no hizo el milagro de enviarle un colchón Flex, de la marca Flex o Picolín, no sé cuáles son mejores. Sin embargo, le abrió la visión y vio aquella escalera mediante la cual subían y bajaban los ángeles. Y el Señor Jesús dijo que Él era esa escalera. ¿Qué es lo que escoges? Escoge el camino del Señor, porque es el que lleva a la salvación. El Señor nos bendiga.